Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos después del fin de semana. Lunes 22 de junio del 2026, 18:08 minutos de la tarde. Es decir, las 6:08. Bueno, aquí estamos asaditos de calor porque llevamos domingo 40 grados, hoy 41, 40, no me acuerdo, mañana otro tanto, y así estamos hasta el miércoles. Parece que el jueves ya empieza a rebajar un poquito, pero no se crean, 33 grados. Así que estamos pasando un verano anticipado y estamos aquí encerrados con todo, las persianas echadas y pasándolo lo mejor que podemos con detrás del abanico, como le dicen en Dominicana, el abanico, en vez del ventilador ahí le dicen abanico. Bueno, nosotros el abanico le decimos a ese que usan las mujeres con la mano para darse aire. Bueno, hoy vamos a continuar con Deuteronomio. Vamos a ver el capítulo 18, que es el último capítulo de este libro. Deuteronomio, segunda ley, discurso octavo, las leyes de la tribulación, del doctor Stephen John. Hoy lo vamos a terminar, gracias a Dios, y comenzaremos con el noveno discurso yo creo que tocará para el viernes probablemente, y si no para el lunes siguiente. Y ya nos quedarán dos para terminar esta serie tremenda de Deuteronomio, que está siendo un viaje espiritual tremendo, por lo menos para nosotros, no sé si para ustedes, y eso que nosotros ya lo estamos repasando. Bueno, vamos también anunciarles lo que veremos Dios mediante por el miércoles, retomando también el Evangelio de Juan, del libro segundo, que se titula Manifestando la Gloria de Dios, este libro 2, del doctor Stephen Jones también, y hoy veremos el capítulo 15, que se titula Creer o no creer. Los discípulos se quejan, la carne y espíritu, la división, el capítulo 16, la venida de Cristo. Ahí comenzaremos con la quinta señal del Evangelio de Juan, que nos habla de la segunda venida y de tabernáculos. Vamos a ver cómo el pasaje del que el Señor Pedro anda sobre el agua ahí en medio del lago y tal, cómo eso nos habla de la fiesta de tabernáculos y nos habla del rapto, pero bien cómo tiene que ser interpretado el arpazo, la apantesis, que no es otra cosa que recibir nuestro cuerpo glorificado, y que no es que el Señor viene y nos vamos con Él, sino que el Señor viene y viene a quedarse aquí con nosotros. Después la tormenta, que es un símbolo de la tribulación, no solo de la tribulación de estos últimos tiempos, que seguramente puede que los 7 últimos años finales o así puede que sean también quizás algo peor que otras tribulaciones, pero la tribulación empezó bien prontito con el cautiverio del Reino del Norte, casi nada, ¿no? Y vamos a ver qué más. Pedro camina sobre el agua, la fe que tenemos que tener para no dejar de mirar a Jesús, para no hundirnos, y cómo también pues salir de la barca, pues es cuando el Señor nos llama a salir de la barca, es cuando tenemos la suficiente fe, porque la barca simboliza las iglesias, y eso suele ser ahí en tabernáculos, cuando el Señor nos llama a seguirlo solo a Él y nos saca de las denominaciones y esas cosas. ¿Qué más?
los discípulos y Pedro, que hay una diferencia. Pedro representa a los vencedores y los discípulos representan a la iglesia. Trascender el tiempo y el espacio, como la barca fue llevada al instante del lago a Capernaum, fue trasladada, ¿no? Estos que quieren hacer ahora los traslados en la teletransportación, pues el Señor la usa desde hace mucho tiempo. Ya desde los tiempos de Elías y por ahí ya usaba la teletransportación. Bueno, eso es lo que tendremos entonces para ver Juan el miércoles. Y vámonos ahora con Deuteronomio capítulo 18 y último de este octavo discurso de las leyes de la tribulación del doctor Stephen Jones. Las maldiciones por desobediencia alcanzan su punto culminante en Deuteronomio 28, 66, 68. Bueno, Deuteronomio 28 nos habla primero de las bendiciones y después todo el resto del capítulo sobre las maldiciones. Dice así el 66: así que tu vida penderá de un hilo ante ti y vivirás con temor día y noche y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ojalá fuera de noche, y por la noche dirás, ojalá fuera de mañana, a causa del temor que sentirás en tu corazón y por lo que verán tus ojos, lo que tendrán que ver tus ojos. Moisés le dijo al pueblo que cuando Dios les impusiera el yugo de hierro, la nación sería destruida, muchos morirían y muchos serían deportados a otras tierras, ya sea como esclavos o como cautivos en otras partes del mundo. En tiempos de guerra y asedio nadie podía saber con certeza quién viviría y quién moriría. El mundo de todos se trastorna en esos tiempos tan turbulentos y el miedo se convierte en la emoción predominante en casi todo el mundo, ¿no? En tiempos como esos, la fe es lo único que puede sostener a las personas, a la gente. El mero pensamiento positivo es insuficiente. El mentalismo no sirve. La fe viene por el oír, Romanos 10, 17, que también es obediencia, porque es la palabra Shema, significa tanto oír como obedecer. O sea que si verdaderamente oímos, obedeceremos. Si no obedecemos es que en realidad no hemos oído. Nos ha entrado por aquí y nos ha salido por aquí. En tiempos de asedio, donde Dios ha decretado que la nación debe someterse a un yugo de hierro a causa de la desobediencia nacional, el remanente de gracia son aquellos que verdaderamente sirven a Dios obedeciendo su voz. Por lo tanto, tienen derecho a esperar la protección de Dios e incluso durante los tiempos de juicio. Los vencedores siempre van a ser protegidos, los del remanente que le obedecen y le siguen por donde quiera que va. Siguiente epígrafe. El sello de protección. En Ezequiel 9:4 leemos que Dios sella un remanente para protegerlos en los tiempos difíciles. Este remanente se somete al juicio divino y está dispuesto a ir al cautiverio. Daniel fue un ejemplo de ello, pues fue llevado a Babilonia algunos años antes de la destrucción de Jerusalén. Jeremías también fue bien tratado por los babilonios e incluso se le permitió viajar a donde quisiera porque obedeció la palabra del Señor. Ezequiel 6, 7, versículos 7 y 8 dice: y los muertos caerán entre vosotros, y sabréis que yo soy el Señor. Sin embargo, dejaré un remanente, porque entre las naciones tendréis a los que escaparon de la espada cuando estéis dispersados por los países. En Ezequiel 5 se le ordenó al profeta que se cortara el cabello y lo dividiera en 3 montones. Un montón debía ser quemado, otro cortado a espada y el tercero esparcido al viento. Esto profetizaba los diferentes destinos que iba a tener el pueblo de Jerusalén, Ezequiel 5:5. Sin embargo, también se le indicó a Ezequiel que reservara algunos cabellos para representar al remanente. Tomad también de entre ellos unos cuantos y atadlos a los bordes de vuestras vestiduras. Tomad otros de ellos y echadlos al fuego, y quemadlos en el fuego. De él saldrá un fuego que se extenderá a toda la casa de Israel.
fuego de avivamiento en este caso. Aquí el remanente se separa del cuerpo principal de los israelitas, o sea, de la iglesia en general, y se viste con la túnica del profeta, quien representa a Dios en esta metáfora. Están divinamente protegidos porque han sido consagrados a Dios según la ley de consagración. Ser consagrado generalmente significa estar bajo la autoridad y el dominio directo de Dios. Por eso los vencedores, los que han cruzado el Jordán, los que se han rendido completamente, ya significa están bajo la autoridad y el dominio directo. Ya no necesitan ayos. Dominio directo. Vamos a subrayar lo de directo para resaltarlo aún más. Algunos de estos devotos también son arrojados al fuego. Esto ilustra que muchos del remanente son perseguidos por el pueblo principal, a pesar de estar bajo la protección personal de Dios. No significa que Dios sea incapaz de protegerlos, sino que los envía a una muerte segura por una razón muy específica, debido a que son quemados. De él se extenderá un fuego a toda la casa de Israel. O sea, ellos van a ser atribulados en beneficio de los demás. Cuando Dios pronuncia juicio sobre la nación, les envía un profeta o a uno de los del remanente para que tengan la oportunidad de obtener misericordia. Tal es el carácter misericordioso de Dios. Por ejemplo, cuando David pecó, Dios le envió al profeta Natán con la historia de un hombre rico que tomó la única corderita de su vecino de su vecino pobre para alimentar a su huésped. Él tenía varios, pero dice, no, le voy a quitar al pobre la suya en vez de coger uno de los de su rebaño. Eso lo vemos en 2 Samuel 12 del 1 al 6. La airada respuesta de David marcó el nivel de su propio juicio. Dios nos juzga según nuestra propia vara de medir, según nosotros. Él nos permite que nos juzguemos a nosotros mismos, pues él mismo era ese hombre rico. 2 Samuel 12:7, y por eso luego el Señor le tuvo problemas en su casa y le quitó a 3 de sus hijos, porque creo que tiene que restituir el triple o algo así, no sé. Por esa razón, por el tema de la restitución, no exactamente qué cantidad ahora mismo, pero por eso. David, por supuesto, no mandó matar a Natán por su insolencia, pues a pesar de su pecado, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la mayoría de las veces los profetas del remanente de gracia son juzgados y asesinados por los líderes religiosos. No se dan cuenta de que están desperdiciando su última oportunidad de ser misericordiosos para obtener ellos mismos la misericordia de Dios. Mateo 5:7. Bueno, al respecto hay que decir que Antonio Cifeños, en alguno de sus libros, no sé si por lo menos en 2 de ellos diferentes, habla también de que al final, ahora, como la segunda venida es una obra de vida, a diferencia de la primera, que era una obra de muerte, como fue la Pascua, cuando ocurrió la primera venida del Señor, los primeros cristianos y todo eso que se dio, pues fueron muchos al martirio y a la persecución y todo eso. Muchos murieron en el circo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la segunda venida, aunque puede que haya algunos que mueran, sin embargo va a ser una obra de vida y lo que será más frecuente, si Dios lo otorga, van a ser las liberaciones, como Pedro fue liberado también, que también hubo algún caso de cuando Pedro fue liberado de la cárcel y todo eso en la primera venida. Por lo tanto, no se puede asumir, pero en la primera lo más frecuente era la persecución y la muerte, el martirio. En la segunda quizás va a ser la liberación, aunque haya alguna muerte. Por lo tanto, no se puede asumir que la fe y la obediencia evitarán la muerte. Dios ha llamado a muchos al martirio para brindar misericordia a quienes se encuentran en peligro de juicio inminente. Sin embargo, quienes conservan la gracia saben que están en manos de Dios y que, si mueren, sin duda será para bien, según el plan divino, y Dios les dará gracia para hacerlo. En efecto, su muerte provocará otro fuego. Él recibirá el bautismo de fuego de Dios que dará inicio a la obra del Espíritu Santo en la nación. Ahí este fuego de la persecución se transforma en un fuego de avivamiento que dará inicio a una obra del Espíritu Santo en la nación. Este es el aspecto positivo del fuego, que surge de la muerte del remanente. La fe del remanente victorioso vence el miedo generalizado que se apodera de la nación.
e incluso de la Iglesia en tiempos de guerra. Siguiente epígrafe. Regreso a Egipto. Moisés concluye en Deuteronomio 28:68. Y el Señor os hará volver a Egipto en barcos por el camino del que os hablé. Nunca más lo veréis. Y allí os ofreceréis en venta a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá quien os compre. Fíjese que algunos están ofreciéndose de esclavos para poder comer y sobrevivir. Sin embargo, ni siquiera los van a, como les ocurrió a los que no se sometieron al juicio de Dios en tiempos de Jeremías y que se fueron a Egipto. Allí las pasaron canutas. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los redimió del cautiverio y la esclavitud. Moisés nos dice que Dios le prometió a Israel, nunca más lo veréis. Sin embargo, encontramos que un cautiverio bajo yugo de hierro significa que el Señor nos hará volver a Egipto. ¿Es esto una contradicción? En absoluto. En primer lugar, la palabra nunca en la New American Standard Bible proviene de la palabra hebrea lo, que significa no. Debería leerse no lo volveréis a ver. En segundo lugar, esta promesa estaba condicionada a su obediencia. Todas las bendiciones de Dios bajo el antiguo pacto dependían de la obediencia. Deuteronomio 28 lo deja muy claro. Solo bajo el nuevo pacto se cumplen las promesas de Dios, pues según sus términos, Dios toma la iniciativa y engendra a Cristo en nosotros. Lo que es engendrado por Dios no peca. 1 de Juan 3. Lo que peca será nuestra vieja naturaleza, pero la nueva nunca peca. El hombre de la nueva creación que habita en nosotros es tan incapaz de pecar como Jesucristo lo fue y es. Por lo tanto, no hay manera de que Cristo en ti pueda volver a la esclavitud del pecado. Tampoco el hombre de la nueva creación el hombre nuevo está bajo la ley, pues la ley solo puede juzgar a los pecadores. Eso no quiere decir que la ley ya sea abolida, que no está bajo la ley porque Dios pagó la pena por sus pecados. Por lo tanto, la ley ya no lo acusa. Pero en el momento que volviera a pecar, la ley lo acusaría otra vez, salvo que se arrepienta y confiese. Un delincuente que está en la cárcel, cuando sale liberado porque ha pagado la pena, ya no está bajo la ley. Pero eso no quiere decir que la ley haya sido quitada. Si él vuelve a delinquir, estará otra vez bajo la ley y volverá a ser encerrado, si lo pillan, claro. El término bajo la ley significa bajo la sentencia de la ley a causa del pecado, no que la ley haya sido abolida, repito. Para la nación desobediente, parafraseando las palabras de Moisés, el Señor los traerá de vuelta a la esclavitud en grandes cantidades. A pesar de que Dios había dicho que esto no sucedería si el pueblo seguía y obedecía. De hecho, irán tantos como esclavos que abrumarán a los compradores. El mercado se saturará y estos esclavos quedarán sin vender, incluso a precios de ganga, ni regalados. Los querían. La declaración de Moisés predice una enorme cantidad de esclavos. Desde la perspectiva del nuevo pacto, es evidente que todos los que permanecen bajo el antiguo pacto están en Egipto, es decir, en la esclavitud. Egipto simboliza al mundo esclavizado por el pecado, es decir, la anarquía. Solo mediante el nuevo pacto el Espíritu Santo puede engendrar a Cristo en cualquier persona, escapando así del juicio que recae sobre el viejo hombre, Romanos 6:6. El viejo hombre representa a quienes pertenecen a la familia del viejo Adán, a los que no han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del árbol genealógico de Adán al árbol genealógico de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino por primera vez como mediador del nuevo pacto, muchos no pudieron desprenderse del antiguo pacto, pues aún confiaban en su capacidad para agradar a Dios mediante sus obras. No comprendieron que al rechazar a Cristo rechazaban a aquel que lo había enviado. No se puede tener al Padre sin tener al Hijo, sin confesar al Hijo. Atrajeron su propia... Eso es lo que tratan de hacer los sionistas. Confiesan al Padre, pero no tienen al Hijo. Atrajeron su propia condenación y 40 años después Jerusalén y el templo fueron destruidos. En esa destrucción muchos fueron asesinados y otros fueron vendidos como esclavos en Egipto y en otros lugares. Josefo nos dice en las guerras de los judíos, capítulo 9, ahora bien, el número de los que fueron llevados cautivos durante toda esta guerra ascendió a 97.000,
así como el número de los que perecieron durante todo el asedio, 100.000, casi nada. Habla además de aquellos que fueron vendidos como esclavos en las guerras de los judíos, capítulo 9 o libro 9, capítulo 2, algo así. Así pues, este Fronto mató a todos los sediciosos y ladrones que habían sido acusados unos por otros, pero de entre los jóvenes escogió a los más altos y hermosos y los reservó para el triunfo, es decir, para el desfile en Roma, donde saben que disfrutaban con los cautivos atrás, como Jesús cuando nos exhibió y en triunfo, ¿no? También cuando nos conquistó, también eso dice en Efesios. Y en cuanto al resto de la multitud, que tenía más de 17 años, los puso encadenados y los envió a las minas de Egipto. Madre mía, las minas en aquellos tiempos, ¿cómo era eso? Trabajos forzados de sol a sol y con poco alimento. Tal fue el castigo del yugo de hierro que cayó sobre Judá y Jerusalén en el siglo I. El judaísmo se escandalizó de que Dios les impusiera el yugo de hierro y permitiera la destrucción del templo. No comprendían la ley ni creían en las palabras de Jeremías y Daniel sobre someterse al imperio romano. Sin embargo, los cristianos de Jerusalén sí lo entendieron, pues abandonaron la ciudad durante una tregua en los combates y por lo tanto se salvaron. Por un oráculo escucharon y salieron a una ciudad, ahora no recuerdo cuál era, a Pella, sí. Fueron a la ciudad de Pella y se salvaron. Con esto concluye el discurso final de Moisés, que fue respaldado y ratificado por los ancianos de Israel. Este discurso representa la culminación de la ley misma y profetiza la destrucción total de Israel y Judá que aún estaban por venir. En Éxodo 19:8, el pueblo había jurado obediencia a Dios bajo el antiguo pacto. Si bien sus intenciones eran buenas, no comprendieron que su propia naturaleza humana no podía cumplir su promesa. Dios también les ofreció la posibilidad de arrepentirse mediante la ley del sacrificio y la reparación a todas las víctimas de la injusticia, la restitución, pero con el tiempo el pueblo se negó a arrepentirse. Se negaron a cumplir los sábados, los jubileos y todo eso, ¿no? El de la tierra, a los jubileos, el descanso de la tierra que había que dejar un año cada 7, en fin. La falta de obediencia de la carne se convirtió en la causa del juicio divino según la ley de la tribulación de Deuteronomio 28. La destrucción final de Israel y Judá fue profetizada incluso antes de que entraran en la tierra de Canaán. Moisés ciertamente lo entendió, como veremos en sus profecías posteriores, pero es igualmente seguro que pocos de los demás israelitas podían concebir tal desenlace. En el siguiente libro que veremos, que profundiza en Deuteronomio 29 al 31, se nos presenta la solución divina. Deuteronomio 29 establece un segundo pacto, el pacto en Moab, el juramento de Dios, que ahí en realidad es el nuevo pacto, donde Dios se va a comprometer a él cambiar nuestros corazones, a inscribir la ley en nuestros corazones. Deuteronomio 29 establece un segundo pacto, el juramento de Dios, mediante el cual las promesas no pueden fallar. Dios jura que va a hacerlo en nosotros y Él no puede fallar. Al igual que la promesa incondicional dada a Abraham, este juramento divino establece el nuevo pacto que garantiza el éxito final del reino. Esta sección concluye con el encargo de Josué el Efraimita, quien prefigura a Jesucristo en su segunda venida. Muy bien, pues hasta aquí lo que teníamos para hoy. Orar, como siempre, para que el Señor nos dé hambre y sed de su palabra y que podamos aprovecharnos todos, incluso los que no lo están haciendo, que algún día el Señor los traiga a comer esta carne y de su palabra, que es Deuteronomio visto bajo la luz de tabernáculo, de la Shekinah de tabernáculos, que como saben, hay que romper ese velo que está todavía entre el lugar santo de Pentecostés y el lugar santísimo de tabernáculos, para que podamos ver con nitidez, con claridad, todo lo que la palabra de Dios quiere decirnos, y para que la ceguera pues sea quitada de nuestras mentes.
de nuestros espíritus. Bueno, pues sin más, emplazándoles entonces hasta el miércoles para que me acompañen a estudiar Juan. Como siempre, hasta entonces, pásenlo bien.